Y ya estamos de vuelta entonces por las pantallas de CNN Chile y les prometí un tema importante. Y para eso hemos invitado a Rodrigo Catalán. Él es director de conservación de WWF en Chile y está justamente para hablar sobre este impacto de este trabajo que hicieron, donde habla de una reducción de los vertebrados de un 69%. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto de estar con ustedes también. Gracias por la invitación. Gracias. Rodrigo, entremos de lleno. 69% de reducción de especies de vertebrados. Y te lo hice esta pregunta antes de comenzar el programa. ¿Te refieres a vertebrados solamente como mamíferos, aves o incluye más especies? Incluye también reptiles, anfibios, como dices, peces, mamíferos. Son todos esos grupos. Es importante aclarar de que se trata de una muestra, un tamaño, un número grande de poblaciones, es decir, de grupos de individuos, y se va viendo si estas poblaciones aumentan o disminuyen en su abundancia, en el número de individuos que tienen. Por ejemplo, si hay 20 leones en una población, el número de leones, de individuos, se va monitoreando, y lo que estamos viendo es que está cayendo a cifras muy rápidas comparados con el año 1970. Oye, y esta comparación, que bien te lo preguntaba en un comienzo, digamos ante la entrevista, que lo viene estudiando prácticamente en la década de los 90, finales de los 90. ¿Hay algún lugar en el planeta, no sé, Asia, África, Sudamérica, donde se vea una mayor reducción, una aceleración más importante respecto a la pérdida de estas especies o de los vertebrados? Lamentablemente, América Latina es la región del mundo donde está cayendo más rápido esta abundancia, con porcentajes que son impresionantes, sobre el 90%, debido a dos factores, fundamentalmente a la riqueza de la vida en América Latina, de la biodiversidad, el gran número de especies y de poblaciones que hay, y al segundo factor, que América Latina en estas décadas ha sufrido una gran transformación de estar en un estado bastante saludable a principios de los 70, una gran destrucción producto del desarrollo que ha ocurrido en estas décadas, en comparación, por ejemplo, con Europa, donde tuvo su gran desarrollo y la consecuente destrucción de la naturaleza anteriormente. Claro, donde obviamente la cultura se desarrolló mucho más tempranamente en Europa. Y esto, dentro de lo que ustedes han logrado encontrar, ¿qué camino, qué salida se le puede dar? Porque me imagino que el daño ecológico, o me refiero también a la cadena trófica, debe ser tremendamente impactante y de alguna forma tiene también una repercusión con respecto a nosotros los seres vivos, porque entiendo que la gente en general le puede gustar los animales, y bien se quiere ir al zoológico ya lo hace ser animalista, pero resulta que en la medida que estamos creciendo como ciudad, esto también nos está afectando a nosotros. ¿Cuál es el impacto que ustedes ven directamente entonces sobre nuestra sociedad, el hecho de la pérdida de esta biodiversidad? Hay impactos bien directos a nuestras necesidades humanas básicas, empezando por la alimentación, ¿verdad? Estamos en una crisis alimentaria, producto de procesos globales y crisis mundiales, pero la alimentación está en riesgo si seguimos perdiendo biodiversidad. Estamos dependiendo de un número muy pequeño de cultivos, y esos cultivos a su vez dependen de polinizadores y dependen de ecosistemas saludables. De recuperar la biodiversidad y mantenerla depende de nuestra alimentación, nuestra soberanía y seguridad alimentaria, y también dependemos también de la naturaleza para servicios ecosistémicos como el acceso al agua, y el propio aire que respiramos. O sea, está realmente, y la salud, hemos visto que a lo mejor no es tan conocido, pero la interacción del ser humano con
con la vida salvaje ha generado el surgimiento de enfermedades que se llaman zoonóticas de origen animal, que han saltado de animales al ser humano y han generado pandemias. Entonces, desde el punto de vista de la alimentación, del acceso al agua, al aire y la salud, dependemos de esta biodiversidad, y nuestro desafío como humanidad es revertir esta tendencia a la baja de la biodiversidad, recuperar naturaleza al año 2030. Nos gustaría tener al año 2030 más naturaleza de la que teníamos al año 70 y al año 2050. La meta es recuperar un balance de naturaleza que nos permita vivir en armonía con los animales, con todos los seres vivos y desarrollarnos como humanidad. Oye, y ustedes que están metidos totalmente en este tema, ¿se ve voluntad como a poder llegar a eso? Hay buenas señales. En Chile, por ejemplo, hemos tenido en los últimos años un crecimiento de las áreas protegidas marinas. Tenemos más del 40% de nuestro mar protegido, y tenemos también un crecimiento importante de áreas protegidas terrestres, parques, en particular en la Patagonia. Eso es una buena señal, porque las áreas protegidas son una manera de tener estos refugios de naturaleza, estos refugios de biodiversidad. Por otra parte, se espera ahora en diciembre en Montreal una cumbre de Naciones Unidas que se llama COP, que no solo hay COP de clima, también hay COP de biodiversidad, y esta va a ocurrir en Montreal, y se espera un gran acuerdo global para que los países establezcan no solo metas de cambio climático, sino también de biodiversidad. Si me preguntan si esto es suficiente, yo diría que no. Son señales positivas, son las cuales hay que empujar. Estas áreas protegidas en Chile, por ejemplo, están creadas, pero no están financiadas, no están efectivamente manejadas. Algunas no tienen guardaparque, ¿verdad? Cosas mínimas. Y con respecto al acuerdo global, si bien es una tremenda oportunidad, aún vemos poca voluntad política de los gobiernos a comprometerse. Así que hay señales positivas, pero hay que relevar mucho más el tema de la biodiversidad ante la opinión pública y ante los tomadores de decisión, para que se entienda que esto es tan importante como el cambio climático. Y de hecho, cambio climático y biodiversidad son dos grandes crisis que están conectadas y que ponen, a fin de cuentas, en riesgo la sociedad y la humanidad tal como la conocemos ahora. Claro. Mira, tengo dos preguntas. La primera, que justo me la estabas empezando a mencionar, porque tiene que ver con cuáles son las especies o de qué forma Chile ha sido afectado también, porque me imagino que el estudio también nos incluyó a nosotros. No sé, algo pasó también, me imagino, con los cóndores, o de alguna forma con los huemules. ¿Qué pasa con nuestra biodiversidad respecto a este informe? Y lo otro, yo como persona natural, como civil, ¿qué puedo hacer como para poder ayudar de alguna forma a hacer conciencia y que todo esto crezca? Porque yo sé que falta comunicación siempre, falta información, y la manera de que nosotros de alguna forma podamos apoyarnos, y por eso digo, ¿qué puedo hacer yo como Eduardo Sáez para ustedes, para poder dar a conocer esto? ¿Qué se puede, qué queda en nuestras manos? Porque no sé, ir a la naturaleza y decir, oh, te amo, te respeto, pero ¿qué acción tenemos que cumplir? A ver, dos cosas. Este índice del planeta vivo que sale en este reporte da una especie de temperatura o de indicador a nivel global. Incluye especies chilenas, alrededor de 100 especies chilenas, pero no da cuenta con precisión del estado de cada país. En Chile, al igual que en otros países, pero particularmente en Chile, el Ministerio del Medio Ambiente tiene un listado de especies amenazadas. Entonces, si uno quisiera buscar información más detallada de Chile, es mejor la información que tiene el Ministerio del Medio Ambiente que esta muestra global que da un indicador a nivel planetario, ¿verdad? Eso es una primera cosa. Hay 100 especies chilenas en este estudio, pero la información más fina la tiene aquí el Ministerio del Medio Ambiente y las instituciones académicas. Y con respecto a la segunda pregunta de qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, yo diría que hay dos grandes cosas que podemos hacer. Una, esto pasa por decisiones de gobierno en buena parte, y de gobiernos a nivel central, regional y comunal.
entonces las decisiones que tomamos como ciudadanos de las autoridades y los líderes que nos gobiernan son importantes. Entonces, a la hora de votar por candidatos, es importante buscar en los programas que estos temas estén incluidos. Y por otra parte, como ciudadanos y consumidores, nuestros estilos de vida también influyen. Algo tan concreto como el plástico. El plástico que nosotros no rechazamos o no reutilizamos o no reciclamos y que termina en la naturaleza, es una fuente de amenaza para biodiversidad marina y de ecosistemas de agua dulce. Bolsas plásticas de un solo uso y plástico en general. Las redes de pesca, por ejemplo, son un producto, digamos, una fuente de amenaza para mamíferos marinos. Y las decisiones de qué compramos, ¿verdad? ¿Qué consumimos? Tenemos que estar cada vez más conscientes en que uno puede criticar a un gobierno, a unas empresas, pero al final nuestras decisiones de compra son las que están moviendo también los mercados. Y si nosotros preferimos productos que son más amigables con la naturaleza, vamos a estar haciendo un cambio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, siempre he pensado lo mismo, así que, y pucha, de verdad, Rodrigo, se nos acabó el tiempo y quiero dejarte invitado por una próxima oportunidad porque hay mucho tema para hablar sobre esto, porque la biodiversidad que de verdad que nos afecta, hay que cuidarla y su desequilibrio, por Dios, que nos afecta en forma importante. Así que desde ya te doy las gracias y las puertas de CNN Chile están abiertas para cualquier otra información. Así que gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes.